semana, comienzo de mes, día 1 de febrero. Saludos, estamos acá, Juan Carlos Moraima y Fernán, en ruta y te vamos a poner a pensar. Sí, esta mañana hemos venido en una línea, sin ponernos de acuerdo necesariamente nosotros como compañeros, ¿verdad? En una línea de que nosotros podamos reflexionar acerca de hasta dónde el pensamiento del mundo nos dicta pautas para nosotros alejarnos del pensamiento de Dios por miedo al rechazo o por miedo a la vergüenza. Hay varios aspectos de esta realidad que hace que nosotros nos pongamos a pensar. Por ejemplo, en la plataforma política hay un partido y un candidato, y no voy a hablar de política, lo voy a poner como ejemplo, de que favorecen el aborto across the board, ¿verdad? Hay otro pensamiento que es, permitamos que los niños nazcan. Eso tiene que ver con principios cristianos, porque Dios no favorece el aborto, Dios no favorece el asesinato de niños en el vientre de mamá. Hay una línea que dice, los policías son abusadores, quitémosle fondo a la policía. Otra línea dice, apoyemos a la policía, démosle más entrenamiento, más armas, mejores salarios. Hay un pensamiento de vamos a cobrarle más taxes a la gente. Hay otro pensamiento que dice vamos a bajarle los taxes a la gente. Vamos a permitir que las protestas con violencia sean bien vistas bajo la libertad de protestar. Otros plantean permitamos que haya libertad de expresión, como por ejemplo la libertad de expresión que nosotros los cristianos siempre hemos tenido. Pero a la hora de la verdad, cada vez hay una línea en que el cristiano promedio siente el calor del pensamiento del mundo a tal punto que sabe que si expresa lo que verdaderamente cree, va a ser víctima de por lo menos un señalamiento que puede ser verbalmente violento o empezar a acusar a ese cristiano de fanático religioso y de ser una persona con discurso de odio, como, ¿verdad? Como es tan común hoy día. Y la pregunta esta mañana, comenzando el 1 de febrero del 2021 es, cada día los cristianos en términos generales, la masa de creyentes, se está convirtiendo en una masa políticamente correcta, donde las premisas y el pensamiento del mundo están ahí, o vamos a denunciar lo que no está bien. Por ejemplo, recientemente tenemos múltiples decisiones a nivel político, donde, aunque nosotros no tenemos esa realidad porque nuestras escuelas no tienen duchas, ni tienen lockers, en nuestra realidad cultural, no nos identificamos inmediatamente con eso, porque en mi escuela pues no habían duchas ni lockers, en las escuelas públicas que yo estudié en Aguada. Sistema público no hay eso. Aquí no lo hay. Pero en Estados Unidos es la norma y siempre ha sido así. O sea, el que se permita el uso indistinto de los baños por varones o nenas, o por los que tienen X preferencia u orientación, entonces tú no escuchas la expresión del cristiano más allá de una emisora como Nueva Vida, pero a nivel de redes y a nivel público, señalando eso como que no está bien. Y mi pregunta es, ¿nos da vergüenza decir que eso no está bien? Porque hay un porciento enorme de gente que dice y sabe, y a ti, a mí, a Moraima y a ti nos admite, no, man, yo no estoy de acuerdo con eso para nada, son un disparate, ¿cómo es posible? Pero no están haciendo una expresión pública de eso. Nos está ganando el mundo. Nos está intimidando el mundo hasta ese punto donde somos bravos en la casa, somos bravos en la iglesia, pero a nivel público no. Le hemos cogido miedo a la candela de, tú también eres un fanatiquito de derecha.
Le estamos cogiendo miedo como pueblo cristiano. Hablo en términos generales, incluyo a todas las denominaciones, incluyo a todo el que dice, soy creyente. O gran parte es porque han abrazado ese pensamiento del mundo. Eso es peor. Porque lo han abrazado, porque están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con el uso indistinto de baños, o sea, no les parece nada escandaloso, aunque son creyentes y asisten a una iglesia. Sí. ¿Hasta dónde el mundo nos ha conquistado? Digo yo. En lo que ustedes ven, sí, mano. Yo personalmente salí de ese closet hace tiempo, pero viví dentro de él por algún periodo. ¿A qué lo atribuyes? ¿Cuáles eran tus cuidados? No ofender. Yo creo que en algún sentido era un poco de indiferencia con relación a los temas en algún momento. Y luego pasé de ahí a sentir que podía ser peligroso. O sea, cuando empecé a meterle cráneo, puede ser peligroso, porque es verdad, todas estas cosas están mal, pero si las denuncio, me pueden caer unos chinches, ¿no? Exacto. Y de ahí, o sea, fueron tres distintas etapas por las que yo pasé. Como cristiano, mira qué cosa interesante. Sí. Nunca dejaste de serlo. Nunca dejé de serlo. Ajá. Sí, así que me puedo identificar un tanto con las tres posturas, hasta que al final dije, no puedo. No, o sea, mi conciencia no me lo permite. O sea, porque esta cosa se está poniendo cada vez más complicada. No hay manera de que te puedas quedar callado. Pero no estoy seguro de que ese sea un pensamiento generalizado en los cristianos, fíjate, ¿no? No estoy seguro de que estemos todos como un cuerpo dispuestos a. Tú encuentras que en las redes, ustedes están más activos que yo, by far, en las redes. Encuentran que lo que el cristiano comparte en las redes es cónsono con lo que profesa, o el cristiano comparte más en las redes opiniones y puntos de vista de la vida sin darse cuenta que pueden estar en contradicción a la bandera que levantan de que, mira, yo estoy comprometido con el Señor, yo estoy comprometido con su palabra, yo vivo una vida cristiana. Por miedo a lo que tú expresas de rechazo, ponerte la etiqueta de fanático, fanática, de ultraderecha, peligroso, peligrosa, porque la premisa del amor se ha levantado para no señalar nada que esté mal. No lo digo porque lo amo, no lo digo porque la amo. Entonces, y si tú amas, apruebas todo. Exacto. Sí. Exacto. Esa es la premisa, Sí. que yo creo que está arropando a un sector enorme de la iglesia, de todas las denominaciones, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros vamos a esconder la luz? ¿Hasta dónde vamos a dejar de llevar la buena nueva por estos miedos? Porque para mí, parte de lo que comprueba mi amor por la gente es decirle la verdad. Yo creo que Jesús fue un modelo tremendo de eso. Él siempre dijo la verdad. Y no sé, me parece que en el siglo XXI, ante estas premisas, hay un sector demasiado importante que está prefiriendo callar. Ahora, Irma, tú tienes algo de lo que tú percibes, ¿no? En los círculos que te mueves, en las redes, etcétera, que pueda, ¿verdad? Por tu experiencia en este caso, ¿no? ¿Verdad? Lo que es tu experiencia, ver hasta dónde esto puede ser, ¿verdad? Una realidad, un hecho. Mira, yo creo que a lo largo de la historia, a veces uno ha querido llevar un mensaje en las redes, o en los micrófonos, o en TV, no sé, donde quiera que uno se pare, y uno lo hace con la mejor intención, pero si no lo hacemos con sabiduría, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese toque de bondad y misericordia, es lo que yo pienso, es mi punto. Porque he visto mucha tiraera también. Y entonces, al haber tiraera, pues la gente, algunos eso es lo que quieren, ponerte a pelear. Vamos,
Algunos lo que persiguen es ponerte a pelear para después señalarte, adiós, tú no eres cristiano, adiós, pero eso es un mensaje de odio. Pues entonces, si yo sé de antemano que eso puede pasar, pues mira, déjame darle el toquecito de bondad, de amor, misericordia, que es lo que me distingue, para que la gente sepa que no lo hago por ofender, que estoy llevando una verdad que a veces nos da miedo al rechazo. Yo he tenido miedo al rechazo, no de que me dejen de hablar o que me dejen de seguir, me da lo mismo, de verdad, porque yo no sé ni quién me sigue. Honestamente, yo estoy activa posteando, pero no estoy activa viendo qué postean los demás. No es mi estilo estar en los Facebook de los demás. Así que si pierdo o no pierdo, no me doy cuenta, de verdad que no. Pero sí soy cautelosa por lo que pongo, añado un cuidado, porque sé que hay vidas que están pendientes, personas que están pendientes, y si mi objetivo es ganar almas para Cristo, yo sé que hay otros que lo van a tirar como lo sienten, sin filtro, sin vergüenza, sin rechazo, porque saben que su llamado quizás es un poco más directo. Ahora veo mucho resentimiento por eso también, y a mí me preocupa. A mí me preocupa que alguien tome resentimiento por algo que yo pueda decir que les ofenda. Y lo he dicho y sé que se han ofendido. Y pido mis excusas si alguien se ha sentido mal por una postura, ¿verdad? Pero no ha sido mi intención para nada. Nuestra intención es llevar el evangelio y que más vidas vengan a los pies de Jesús. En general o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Hay una buena cantidad de cristianos, gente buena, que se mantiene a la raya para no meterse en líos. Aún sabiendo que hay que ir un poco más allá, se lo dejan ¿verdad? A otros que se atrevan. Y fíjate, yo creo que lo que debemos pedirle a Dios, y Dios nos lo da, porque creo que Jesús utilizó ese modelo, la delicadeza de decir verdad sin un estilo humano, sin una parte humana que sea lo que a veces añadimos que ofende, pero sin comprometer la verdad. Yo creo que esa es la parte que más afecta la manera en que nosotros muchas veces comprometemos nuestra vida cristiana o el mensaje del evangelio, no en el qué decir, sino en el cómo lo digo. Pero en sustancia, a la hora en una conversación que muchas veces se da a nivel público, en el banco, en el correo, en la fila del correo, puede darse en el supermercado, en una tienda, donde haya premisas que están en contraposición con el evangelio, nosotros podamos decir, mira, mi opinión es que eso no es correcto. Como por ejemplo lo que vamos a tener ahora, por poner un ejemplo que todo el mundo va a tener que bregar con eso. Ya estamos bregando con eso. La sexualidad neutro de los niños. O sea, fíjate que el cristiano, aunque no esté buscando candela, el mundo nos está dando candela, porque nos está presentando cosas que nos llevan a la médula de asumir una postura. Sí, o sea, nos retan a hacer algo, a hablar. Exactamente, o sea, sí. Cuando tú tienes un país que se prepara para un sistema de enseñanza pública con perspectiva de género, por poner un ejemplo, ahí está el reto para papá y para mamá. Esto no tiene que ver con odiar a nadie de la comunidad, esto no tiene que ver con nadie que tenga X preferencia. Es un compromiso de tú decir, caramba, pero es que yo no puedo aceptar eso como bueno simplemente porque es absurdo, porque es la idea de alguien y está en contraposición a lo que yo creo. Que digan que mi hija no es mujer porque su biología no la hace mujer, ya te obligó a asumir postura. Sin duda. Entonces, si hay en X escuela, el 60 de los padres son cristianos y se congregan, usa el 60, no el 70 ni el 80, el 60, y que esa escuela no se enteró esa escuela cuando empezó el proceso de que el 60% de los padres son cristianos y se congregan y no dijeron absolutamente nada. Yo digo que el mundo no nos está ganando, nos está dando una pela. O sea, estoy tratando de poner ejemplos prácticos de lo cotidiano que nos obliga como creyentes a asumir una postura. No tenemos que insultar a nadie. Exacto. Pero hay una situación, Juan, es que hay una buena cantidad, corrígeme, Moraima, sí. Hay una buena cantidad de cristianos que en su pensamiento dicen, es que estas cosas son inevitables. Y en ese proceso,
pues, o sea, sienten que no hay mucho que hacer. ¿Ves? O sea, eso es inevitable, así es el mundo, eso es lo que va a seguir pasando. Y, o sea, es el pensamiento de una buena cantidad, una porción de... Totalmente de acuerdo contigo, totalmente contigo. Yo le voy de acuerdo contigo, pero si somos sal y luz, es decir, no me vengas con eso ahora. Si tú quieres que yo respete a quien yo quiera a quien tenga que respetar, vamos a hacerlo. Pero no me impongas, que ha sido la premisa de nuestra legisladora Joan Rodríguez Bebe, y le han caído chinchas encima. Siempre está últimamente, ahorita salió un bullet, vamos a ver si la tenemos mañana, porque planea llevar a los tribunales a Pierluisi por la orden ejecutiva que no es inclusiva, porque deja un montón de gente fuera. Yo les voy a contar esto, muchachos. Le di trabajo en una ocasión como participante, no empleado de la fundación, sino participante a un trans. Él era nene, se hizo nena, pero completo. Sí. O sea, cambió de sexo, todo. Y aparte de eso, estaba en santería, en 20 cosas. Yo no puedo discriminar, porque, ¿verdad? La fundación tiene unas reglas, yo no puedo discriminar. Le di trabajo y me dijo un día, a mí no me vengan a hablar de Biblia aquí porque los voy a señalar. O sea, aquí nadie puede hablar de Biblia, tal y tal cosa. Me la fui ganando poco a poco, con la sutileza, con la bondad. Y me careaba y me ponía el grupo en contra, algunos grupos en contra. ¿Saben una cosa? Me la gané tanto que yo, y no es por, ¿verdad? Dejo todo ego al lado. Yo evité hasta marchas que esa muchacha estaba planificando. Planificaba marchas en contra de los cristianos, de pastores, muchas cosas que se salían a la luz. Era ella hablando y yo decía, mira, ¿dónde está fulana? Deja que yo la coja, porque la veía en los medios. Poco a poco me la fui ganando y un día la invité a la iglesia y me dijo, te voy a aceptar porque se trata de ti, porque no creo en ningún evangélico. Así dijo. Pero fue a la iglesia. Pruebas la premisa que estamos diciendo. Exacto. Si tú te quedas calladita. Exactamente. Y ella te dictó la pauta y tú, para que no se sienta mal, no digo media palabra. No, yo seguí ahí, pero con sutileza y bondad. Cuento largo corto. Este viernes fui donde ella vive a llevar palabra. Estuve haciendo unas cosas en el residencial donde ella vive. Me dice, por favor, trae un servicio, trae un culto, necesitamos escuchar palabras de una persona que decía, a mí no me vengas a hablar. No es que se convirtió, ella no se ha convertido, pero yo sé que lo que se sembró en esta persona, claro. Oye, que me suplicara, llamó a la administradora y le dijo, pónganse de acuerdo ahora mismo porque esta mujer tiene que venir a traer palabra. Hubo momentos de confrontación, claro que los tuvimos. Hubo momentos donde yo le decía, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ni haciendo. Pero con sutileza, con amor, me la fui ganando poco a poco. De eso se trata. Exacto. Precisamente la influencia. Ese es el tema, claro. Sí. Ella vino con unas premisas. El mundo viene con unas premisas. Sí. Nosotros no podemos esconderlas de nosotros. Y agendas claro. también. Digo, también, tú le expresaste al principio, Juan. Sí. También hay otro sector, no sé si es muy pequeñito, pero no sé qué tan grande, qué tan pequeño. Pero hay un sector de cristianos que están de acuerdo. Sí. Con todas esas cosas, o sea, sí. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, eso hace. Entonces, y esa es otra situación complicada, porque proporcionalmente no podemos saber exactamente de qué se trata, pero es una buena cantidad de gente. Entre los que se quedan callados y los que creen que todo esto está bien, estamos hablando de una buena cantidad de gente. Así es. Y no en balde, todas estas cosas están tomando tanta fuerza, ¿no? Claro, así mismito es. ¿Qué tú opinas, oyente de 97.7 esta mañanita? La premisa es una pregunta para ti, no para que hables de cómo está el mundo, es para ti. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo afrontas tú? Esa es la pregunta. Estamos hablando contigo del issue, no para que me des un discurso de que el mundo está de esta manera y todo el mundo está... No. Es contigo. ¿Estás dispuesto a hablar de ti y de cómo tú lo manejas? El tema es para ti en esta mañana. ¿Lo rehuyes? ¿Le tienes miedo? ¿Te da vergüenza? ¿No lo afrontas? Esa es la pregunta directa. Y si el discurso va por otro lado, te vamos a llevar a la pregunta, ¿ok? Así mismo. Eso, 787. Lo advertimos desde ahora. Sí, 993-9700. Hola, en ruta, muy buen día. Buen día. Yo he estado en ambos lados de la moneda, porque antes yo estaba al garete y me convertí. Y trabajaba en la industria hotelera, que ahí trabaja mucha gente, pero hay que tener una persistencia como vino Cristo, persistente, con amor, pero mucha persistencia. Te mantuviste
estuviste diciendo y defendiendo los puntos que has aprendido de buena manera sin ofender a nadie. O sea, aguantabas presión. Claro, inclusive a mí me llevaron a recursos humanos del ambiente, una lesbiana y un gay me llevaron a recursos humanos antes de yo convertirme. Pero cuando yo me convertí pasaron como 4 años, no nos hablábamos ni nada. Y yo restauré mi matrimonio y cuando ellos me sirvieron, porque es un restaurante, cuando ellos me sirvieron a mí, ellos fueron los que me atendieron y fueron los más que me defendían. Después ellos eran los que me defendían a mí porque yo mantuve una postura firme. Fíjate. Mira No qué fue fácil, interesante. claro que no, pero después ellos eran los que me defendían a mí porque yo mantuve una postura firme, aunque Qué ellos seguían en sus asuntos y yo en los míos. Excelente, papá. Gracias por romper el hielo esta mañana. Así que siempre ser simpático no te va a funcionar toda la vida, ¿eh? Claro. Claro, y cuando tú entras, esto es como los equipos, cuando tú entras en un equipo de béisbol, de baloncesto, cualquier equipo que tú entres, tú no puedes ser parte del equipo si no estás dispuesto a la crítica, a la burla, que te ataquen desde las gradas. Si tú aceptas ser parte de un equipo, en este caso nosotros parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a lo que venga. Claro. Porque de lo contrario no se puede soltar el bate, ya estás ahí, tienes que batearla. Claro, y uno desde allá, uno no se va a poner a gritar a las gradas. Uno planifica una estrategia de cómo llegar a esa persona que está gritando. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buen día. En lo que a mí corresponde, en mi trabajo y en todo el entorno, en mi vida personal, la palabra nos llama a ser luz y sal. Y estamos parados en las filas del ejército de Jehová. Eso no es fanatismo, esto no es religión. Nos han llamado, nuestro llamado principal es traer luz a los que no están en luz, como cuando nosotros no estuvimos en luz. Y ser sagaces, ser inteligentes y trabajar en un mundo de tinieblas. Las cosas van a pasar, nada va a ser interrumpido, pero hemos sido llamados a hacer luz. Quiere decir que vamos a estar activos totalmente hasta el final, hablándole a otros de las grandes promesas que tiene Dios para con nosotros. No importa cuán oscuro, cuán difícil sea el mundo, no podemos desistir de hablar. No fanatismo, sino instrucción en base bíblica, lo que nos enseña la palabra, y ser eficaz en eso para otros que van a venir a la luz. Y mantener esa verdad es parte de la muestra de nuestro amor. Si alguien está mal y nosotros no le decimos entonces qué es lo correcto, esa persona no tiene una referencia de cómo corregir lo que está haciendo. Y no lo amamos de verdad. Y no lo amamos de verdad porque lo dejamos en oscuridad. ¿Es así? ¿Es así? Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Sí, buenos días. Sí. Mira, yo soy de las que sé lo que es correcto, pero me da vergüenza. Okay. Te lo confieso. ¿Te da vergüenza de hablarle a otros de lo que es correcto? Sí. Explícate un Me poquito da más. pánico de Ajá. y he dado muchísimo que Dios me dé valor y me da vergüenza de que se burlen. En el ambiente donde yo trabajo, a los cristianos algunos le llaman, ¿cómo le dice? Aleluya. Sí, los aleluyas. Pero nada, sí, te lo confieso con vergüenza. Yo sé en lo que yo creo, yo estoy firme en lo que yo creo, y a la hora de defenderlo, si yo soy la minoría, me callo. Yo puedo tal vez presentar mi argumento, pero a los que me critiquen o si son más, siempre la gente, nada, como que pierdo la fuerza y te digo con vergüenza, y es algo Sí. de lo que oro mucho de Dios que me dé el, especialmente en estos tiempos donde las cosas son claramente bien y mal. O sea, antes habían grises, ahora hay negros y blancos, que es como una línea claramente establecida de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que dice la Biblia, de lo que... Sí, pero fíjate, tu llamada, amiga, es bien importante. ¿Sabes? Que confiesas el asunto, pero también le pido al Señor que me ayude. Ujú. Entonces, Ay, hay el cantidad anhelo. de gente
identificándose contigo en lo que tú estás diciendo y buscando una manera de transicionar, si lo podemos decir así, ¿no? No, y yo ella está haciendo algo demasiado valioso que no creo que lo haya visto del todo. Porque ella es una de un grupo y ella dice, yo planteo mi opinión y me caen encima. Pero ya al ella plantear su opinión, ya hizo lo que tenía que hacer. Porque nosotros no estamos llamados a ganarle el argumento al grupo, al bonche. Nosotros estamos llamados a presentar la verdad. Y la verdad, nosotros no la imponemos. La verdad es tan poderosa. Y cuando nosotros expresamos la verdad basada en la Escritura, eso es lo que tiene poder. No te tienes que poner a pelear ni nada. No. Pero les hago una pregunta. Tú tiraste la línea ahí y ellos pueden levantar 15 argumentos en contra del intelecto humano, de la opinión humana. Pero ya tú expusiste la verdad. A mí me encanta lo que ella dijo. Ella está haciendo lo que es correcto. Poner la verdad. Levantar la bandera. Levantar la bandera. No tienes que ganar el argumento ni dejarlos callados ni en silencio ni con la papa en la mano, te maté el pollo en la mano. Di la verdad. Y eso va a retumbar en los corazones de toda esa gente. Y a la hora de la verdad, cuando el Señor nos llame a cuentas, lo importante que hicimos fue decir la verdad. Moraima, tú tienes un punto. Sí, una preguntita quería hacerles, compañeros. En la parte de la vergüenza, las personas que, no lo digo por la llamada que entró, lo digo en general. La parte de las personas que puedan decir que sienten vergüenza, ¿habrá algo también, pregunto, habrá algo también de que quizás se sientan, si me debate, yo no tengo cómo contestarle, no me siento preparada porque ellos debaten fuerte, Sí. estos grupos debaten bien fuerte y tiran bien fuerte. Me encanta tu comentario, porque Dios no nos ha llamado a debatir y ganar todos los argumentos. Claro. Es una competencia de argumentos. Claro. No es una competencia de argumentos, es presentar la verdad del Evangelio. Es la verdad de por qué nosotros estamos donde estamos, basado en lo que Dios ha establecido. Y yo creo que si nosotros nos circunscribimos o nos alambramos más a decir verdad, a presentar la verdad, yo creo que la verdad del Evangelio tiene un peso y un poder que no se necesita ser ducho. que no torna atrás vacía, Claro. exacto, no tenemos que ser teólogos. Lo que ni se necesita expertos. es tener la bandera y levantarla. La bandera, y Exacto. tú puedes Sí. decirle, abrir tu corazón y decirle a la persona, esa no te la sé contestar, pero te garantizo que mañana, sin falta, tú tienes la respuesta. Y- O sea, no está mal. Claro, y no estoy pasando, la Biblia dice que nosotros, al que nos demanda razón, fíjate que la actitud del que demanda razón es alguien que quiere aprender, es alguien que quiere saber. La Biblia me dice que el que tiene esa actitud, yo esté suficientemente preparado para presentar convincentemente esa verdad del Evangelio que yo le estoy profesando. Pero la Biblia no me dice que una actitud necia, arrogante del grupo o de alguien que me esté demandando razón a mí para tripearme, para burlarse, porque ese no tiene la actitud de la cual el Evangelio me dice que yo tengo que presentar en mansedumbre, defensa del Evangelio. Aplica cuando hay un interés genuino de la persona. Ven acá, Juan, persuádeme, tiene un interés de aprender, quiere ver cuáles son mis argumentos, no está en una actitud de burla, no está hostil, no está necio, no está necia, no está en una actitud donde ya él tiene su lado. A ese yo no tengo que defenderle absolutamente nada, porque no tiene la actitud, porque no tiene un interés de aprender. Yo presento en sabia mansedumbre defensa del Evangelio en aquel que de buena lid me está pidiendo, ¿verdad? Dame un poquito más de eso que tú dices que tiene. Bueno, se nos acaba el tiempo, que lamentable, porque este cuadro se quedó repleto. Está que reventado. Sí, exactamente, pero Como los temas de En Ruta. ya tendremos otra oportunidad, tremendo tema. Así El tema tenemos que a bueno Liz que lo Millán. repasemos y ya Liz Millán está con nosotros en breve. Comenzamos Sí, con ella. señor, con bondad y sutileza llegamos a los corazones, llegamos, claro que sí. Pero levante su bandera. Claro que No sí. tenga miedo. Con autoridad y firmeza. Claro que sí. 97.7 Nueva Vida en Ruta. Buenos días, Puerto Rico. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias.